tiene la palabra la asambleísta Natalia Arias. Muchas gracias, señora presidenta. Es importante, probablemente el más importante de los temas que hemos ido tratando durante estas sesiones en este periodo legislativo. Y hay que arrancar diciendo realmente que este es un problema que responde pues a una deuda del Estado ecuatoriano con el pueblo ecuatoriano, pero es una deuda antigua que este gobierno se empeña y seguirá empeñándose en saldar. Hay muchos temas que deben ser abordados en este punto y en los consecuentes proyectos de ley que la Comisión de Seguridad provea a este Pleno para poder atacar de forma efectiva, para poder enfrentar de forma efectiva la situación desbordada que tenemos en materia de seguridad. Quisiera hacer un brevísimo recuento de algunos hechos históricos que deben llamar la atención de todos los que compartimos esta preocupación, y arrancan con el decreto 632 como consecuencia directa de los hechos suscitados el 30 de septiembre del año 2010 y un intento deliberado, sistemático de restar institucionalidad a la Policía Nacional, quitándoles su personería jurídica y también la administrativa. Más allá de eso, también hechos que se suscitaron también a raíz de esa problemática tuvieron como consecuencia la lamentable consolidación de un desfalco de alrededor de 900 millones a las instituciones que tienen un régimen especial, que son ISPOL e ISFA, y que deberían responder por los recursos de quienes tienen la enorme responsabilidad de velar por la seguridad ciudadana de los ecuatorianos. Estos fueron actos que, junto con la desinstitucionalización de la Policía Nacional, pues también tenían por objetivo debilitarlos. No podemos dejar de referirnos al proyecto de ley que fuera aprobado, el Código de Entidades de Seguridad Ciudadana y Orden Público, que felizmente pues la legislatura pasada derogó en su tercer libro en el año 2020, en junio del 2020. De otra forma, este país tendría vigente todavía esa terrible figura de guardia pretoriana para el deleite de algunas fuerzas políticas. Es importante también referir dentro de este contexto que pretendo brindar aquí al Pleno de la Asamblea para consideración, también las reformas a la Ley de Fortalecimiento de los Regímenes Especiales de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional. Estamos hablando aquí de un proyecto de ley tan mal hecho que tuvo una veintena de artículos observados por parte de la Corte Constitucional y que de hecho pues sigue estando plenamente vigente esa sentencia, porque todavía la Asamblea Nacional tiene trabajo pendiente en ese sentido. Son muchos los aportes que se han recibido en este proyecto de ley en particular, y es importante también que se reconozca la necesidad de que tenga la debida discusión, la debida cabida, que no se distorsione cuáles son, en este caso, pues, los objetivos que se buscan dar con este articulado en particular. El trabajo de la Comisión de Seguridad con nuestro representante, el asambleísta Jorge Pinto, tiene de hecho un trabajo que demostrar y ha sido expuesto ampliamente por el asambleísta Narváez. Yo felicito el trabajo de la comisión y quisiera referirme con el mayor respeto a 3 artículos en particular que han sido observados en este pleno por la colega asambleísta Dina Farinango. La colega sostiene que en este sentido se tiene preocupación con respecto al uso de las Fuerzas Armadas solo por disposición de la Presidencia, se refiere al artículo 22.
Me voy a permitir leer lo que estrictamente dice este artículo para la tranquilidad de los colegas y sobre todo la tranquilidad de la ciudadanía que podría en ese sentido pues manifestar algún tipo de observación. En ningún caso se emplearán las armas de fuego con munición letal o de impacto cinético para dispersar reuniones violentas. Todo uso de armas de fuego debe limitarse a personas concretas en circunstancias en las que sea estrictamente necesario. Este es el texto que consta en este momento en el articulado que tenemos a disposición para poder debatirlo. Por lo tanto, yo hago un llamado para que lo discutamos y encontremos una fórmula que realmente dé la tranquilidad a quienes en su derecho defienden la protesta social y todos, como Asamblea Nacional, podamos responder a la ciudadanía por un proyecto de uso legítimo de la fuerza bien cimentado. De la misma forma, también la colega Dina Farinango se ha referido al artículo 25, preocupada porque en este caso se puede usar como antecedente el precedente del dictamen Montero-Araguren que emitió la Corte Interamericana, ¿no? Entonces, específicamente por el involucramiento de las Fuerzas Armadas dentro, nuevamente, del contexto de la protesta social. Y aquí quisiera referirme a la última parte del primer numeral de este mismo artículo, el artículo 25. Nuevamente me permito leer. En ningún caso el uso de la fuerza tendrá por finalidad impedir el ejercicio de los derechos de reunión, manifestación, protesta o resistencia. Y de la misma forma reitera dentro del numeral 3 que por regla general se prohíbe el uso de la fuerza potencial o intencionalmente letal en contextos de reuniones, manifestaciones o protestas sociales pacíficas. Esto es lo que dice el articulado en este momento, por lo tanto, cabe realmente pues mantener este nivel de debate. Y el último punto al que quisiera referirme es el artículo 21, donde nuevamente existe una preocupación con respecto a la intervención de las Fuerzas Armadas durante las protestas. Y aquí, nuevamente, el artículo 21 reitera, de manera excepcional y complementaria. Ese es el contexto en el que pueden participar las Fuerzas Armadas, ningún otro. Por lo tanto, tienen que acatarse únicamente cuando exista un estado de excepción de por medio. Es decir, hay un ánimo de respeto irrestricto en este articulado hacia el derecho constitucional de la protesta social. Y además ya el contexto lo han brindado pues no solo el ponente, sino algunos colegas asambleístas. Es indispensable que contemos con este proyecto de ley ya aprobado para que se avance, se dé ese primer paso. Finalmente la Asamblea pueda, después de un año, poder brindar al país un primer aporte en legislación, en mejoras en este sentido, para que podamos como país nuevamente, como Estado, enfrentar esta crisis de seguridad que nuevamente, si bien ha sido heredada, es parte de los compromisos de este gobierno y de la bancada del